Bienvenidos, estimados estudiantes. En esta oportunidad, en la unidad 4, abordaremos lo relacionado con las enfermedades de la pleura. Inicialmente es importante recordar que el pulmón consta de dos pleuras. La pleura parietal, que es la más externa y se encuentra adosada a la caja torácica, y la pleura visceral, que es la más interna y se encuentra adosada al parénquima pulmonar. Asimismo, es importante recordar que entre estas dos pleuras normalmente existe un espacio, el espacio pleural, y diariamente se produce una cantidad de líquido que se contiene aquí en este espacio pleural, pero que generalmente es muy pequeño el volumen de líquido que contenemos de manera normal. A nivel de las pleuras se pueden generar diversas patologías. Entre las más frecuentes se encuentran el neumotórax, el cual se relaciona con o hace referencia a la presencia de aire en el espacio pleural, que genera pues colapso como tal del pulmón. El hemotórax se caracteriza por la presencia de sangre en el espacio pleural. Y el hidrotórax, o también conocido como derrame pleural, es la presencia de líquido en este espacio pleural. En este video quiero abordar los aspectos fisiopatológicos que caracterizan cada una de estas entidades patológicas que se presentan a nivel de la pleura. En primer lugar, el derrame pleural se puede presentar o se puede desencadenar por cualquiera de estas seis alteraciones. Uno puede ser por incremento de la presión hidrostática capilar, que hace o que genera el paso de líquido de los capilares hacia el espacio pleural. Otro mecanismo puede ser la disminución de la presión oncótica, que genera una alteración en la absorción de ese líquido que normalmente pues, se contiene o que está presente en el espacio pleural. Hay un déficit en esta presión oncótica, lo que hace que no se absorba ese líquido. Otro mecanismo puede ser la disminución de la presión en el espacio pleural, que de igual manera genera o aumenta la posibilidad de acumulación de líquido en el espacio pleural. Otro, el incremento de la permeabilidad vascular, que hace que se genere extravasación de líquido de los vasos sanguíneos hacia el espacio pleural. También se puede presentar por un compromiso del drenaje linfático, una obstrucción a nivel del drenaje linfático que genera o tiende a producir esa acumulación de líquido en el espacio pleural. O se puede también presentar este derrame pleural por el paso de líquido del espacio peritoneal o de la cavidad peritoneal hacia el espacio pleural. Cuando el paciente presenta un derrame pleural, el líquido que se contiene dentro de ese espacio puede ser de dos tipos. Puede ser un líquido tipo exudado o un líquido tipo transudado. Para poder establecer qué tipo de líquido es necesario hacer un análisis de este líquido pleural. Al analizar el líquido y encontrar la presencia de estas tres características, que es lo que se conoce como los criterios de Lai, si el líquido presenta estas tres características, estamos frente a un derrame pleural tipo exudado. Este tipo de derrame se presenta secundario a enfermedades de tipo infeccioso como las neumonías, la tuberculosis, entre otras. Secundario también a algunos tipos de cáncer o también secundario a enfermedades gastrointestinales como la pancreatitis, entre otras. Si el líquido no cumple con los criterios de Lai, estaríamos frente a un líquido tipo transudado. Este tipo de derrame pleural se genera como consecuencia de la insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, embolismo pulmonar, sarcoidosis, sobrecarga hídrica, entre otros, que van a generar ese paso de líquido hacia el espacio pleural, pero se trata en este caso de un líquido claro, un líquido no infeccioso, un líquido que dependiendo de la cantidad puede dejarse que se reabsorba solo. Ya cuando el líquido, la cantidad es importante, pues es necesario hacer el drenaje del líquido, como sucede en los derrames tipo exudado.
En el caso del neumotórax, se pueden presentar tres tipos de neumotórax. El neumotórax simple, que a su vez se subdivide en un neumotórax primario o un neumotórax secundario. La diferencia entre estos dos es que en uno el paciente presenta una enfermedad pulmonar de base, en el otro el paciente no tiene ningún antecedente de enfermedades pulmonares, y este tipo de neumotórax se caracteriza generalmente, digamos el más frecuente, es aquel en el cual hay una enfermedad de base, una enfermedad pulmonar de base, y ocurre por la ruptura de bulas que liberan aire hacia el espacio pleural, causando un colapso como tal del pulmón. El otro tipo de neumotórax es el neumotórax abierto, que generalmente es secundario a un trauma de tórax, un trauma abierto que genera una herida y hay el paso de aire del ambiente hacia el espacio pleural. Y el otro es el neumotórax a tensión, que se presenta cuando el tejido lesionado forma una válvula unidireccional que permite el paso de aire hacia el espacio pleural durante la inspiración y se cierra en la expiración generando la acumulación de aire. Esto conlleva a un desplazamiento del mediastino hacia el lado contrario, impide el retorno venoso a la aurícula derecha, lo cual compromete la vida del paciente. En el caso de los hemotórax, pueden ser de tres tipos, dependiendo de la cantidad de sangre que esté presente en ese espacio pleural. Puede ser un hemotórax mínimo, moderado o masivo. Y generalmente el neumotórax se presenta secundario a un trauma de tórax, igual un trauma cerrado o un trauma abierto. Bueno, espero con esto haber dado esa apertura a estos procesos fisiopatológicos que se presentan a nivel de las enfermedades de la pleura. Les deseo muchos éxitos en el abordaje de la unidad didáctica. Muchas gracias por la atención.